Bueno, estamos aquí con el profesor Gerardo Álvarez, él es profesor de historia, un notable profesor de historia y muy conocido. Yo no soy profesor de historia, soy nada más que abogado, pero mi vocación es la docencia, la historia, entonces acepto que me consideren profesor. Cuando daba clase acá en la 237, ¿daba historia? Di un tiempito. Ajá. En realidad, como yo no tengo título de profesor de historia, generalmente los cargos los tomaban profesoras. Pero una vez nadie quiso tomar un cargo y entonces tuve la suerte de poder dar historia. Claro, bueno, yo tenía idea de que en la 237 usted daba historia porque fue antes de que yo me recibí en Correa, mejor dicho. Bueno, muy interesante esta charla sobre el ferrocarril, sobre todo lo que ha generado y significado el ferrocarril en nuestro país, ni más ni menos que en el desarrollo de nuestro país. Al empezar el audiovisual, yo dije dos cosas de Alberdi. Una, gobernar es poblar. Y la otra, que el ferrocarril hará la unidad de la República mejor que todos los congresos. Y así fue. Eso fue lo que permitió avanzar. No había manera de comunicar Rosario con Córdoba, ya que las galeras tardaban 3 días en llegar. Era una cosa, y además con todo el peligro indio en el medio. ¿Cierto? No había manera. Exacto. El ferrocarril fue todo. Y además, inmediatamente fue no solo un pulmotor de la industria, del desarrollo económico, del comercio, del avance científico, sino de lo cultural. Ustedes imagínense que en esas historias que yo hablaba de personalidades, hay que hablar de grandes figuras del arte europeo que pasaron por acá rumbo primero a Rosario y después a Córdoba. Y algunos, como Cañada tenía un gran teatro, algunos también en Cañada y también en Villa María y a veces en Río Cuarto, no en Río Cuarto, por este ferrocarril, también sí, pero por otro. Y también en Belville y también en Marco Juárez. Por ejemplo, Gardel iba haciendo los grandes teatros de la línea, ¿no es cierto? Hizo Córdoba, hizo Villa María, hizo después Marco Juárez, Belville, Cañada. Sí, el ferrocarril fue el gran puntapié del desarrollo del país. Exacto. Fue la piedra fundamental de alguna forma. Y además fue el primer ferrocarril de la República importante, porque la porteña era un recorrido de pocas leguas, era de Buenos Aires al barrio de Flores, y esto eran 396 kilómetros, era realmente algo formidable. Gerardo, ¿qué nos puede decir de lo que significó también la ingeniería inglesa? Porque, o sea, por ejemplo, una cosa que se observa aún hoy, que todo lo que es en el trazado del ferrocarril es muy raro que haya inundaciones, por decir. O sea, ¿qué obras de ingeniería fueron para que a tantos años todavía se conserve todo? Tenían una maestría en ese aspecto formidable. Y realmente esa observación que ha hecho es correctísima. Fíjate en cambio que en el puente que ahora tiene problemas, el puente carretero, nos encontramos con que llega la ruta al río y parece que baja. Es realmente, da una idea. Y esto nunca me lo respondí porque había una gran figura,
un gran ingeniero, Lauro o Laura, que hasta da la idea de hombre o mujer, Lauro Olindo Laura. Y este hombre era una eminencia. Entonces yo no entiendo por qué pasó eso que ha traído tantos problemas, ¿no es cierto? Claro. Otra cosa que uno a veces ve, por ejemplo, hasta si va a la punta de la cordillera, al extremo de la cordillera más oeste, hasta ahí arriba se ve el ferrocarril, y es increíble las obras que han hecho. Sí, no, es realmente formidable. Y hay mucha gente que ha criticado a los ingleses, pero no se entiende que en un país que no tenía ningún avance tecnológico y que no tenía capitales, la única manera de hacer algo era recurriendo al capital europeo. Debí pedir una reflexión, una opinión personal. Mientras estaba escuchando la charla pensaba justamente en la contraposición, en todo ese gran progreso que significó ese puntapié al progreso que significó el ferrocarril, y ahora como digamos la caída del ferrocarril y por otro lado la caída de las rutas durante tantos años, sin ningún gobierno en especial, cómo va marcando esa decadencia, esas dificultades en las comunicaciones, que es lo contrario de lo que generó el ferrocarril en los años 1800. Sí, realmente ha habido mucha torpeza en muchas gestiones de gobierno que han hecho cosas realmente lamentables. No se explica cómo en lugar de avanzar se ha retrocedido. Y el ferrocarril es algo que se tendría que haber preservado, porque al morir ciertos ferrocarriles han muerto localidades enteras. Especialmente, en nuestra zona lo vemos bien. Sí, lo vemos muy bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto igualmente. Saludos a tu esposo.